Has llegado. Te estaba esperando. Verás, en este rincón extraño del mundo, yo, un viejo, quizás sabio, comparto historias curiosas, relatos de necios y filósofos, dragones y cucharones encantados. Pero antes de empezar, he de pedirte algo con humildad. Cada vez que haces clic en ese pequeño botón de like, es como si un granito de comida cayera en el cuenco de mi gato Leopoldo. Y créeme, él no perdona el hambre. Así que sé generoso, alimenta al gato. Y ahora sí, que empiece la locura. No había nacido para el templo. Eso lo supo desde niña, aunque su madre la ofreciera a los dioses antes de que aprendiera a hablar. Pero Aletis aprendió a callar, y en ese silencio se volvió perfecta para el oficio. Durante años repitió los gestos, las palabras, las pausas. Aprendió a leer los signos en el humo, a entonar las frases que los hombres querían escuchar, a vestir la voz con ambigüedad sagrada. Pero algo cambió. No fue una revelación, fue una grieta. Una noche, mientras interpretaba el vuelo de las aves, vio algo que no encajaba. No era un presagio, era una certeza. No vendrá guerra, dijo, vendrá hambre, y será por culpa de los que mandan. Los rostros frente a ella se tensaron, no por el mensaje, sino por el tono. No era profecía, era acusación. Desde ese día, Aletis dejó de hablar como debía. Ya no usaba metáforas, ya no envolvía sus visiones en símbolos. Decía lo que veía, y lo que veía incomodaba. Los hombres del consejo empezaron a evitarla. Los otros sacerdotes la miraban con temor, pero los que venían de lejos, los que no tenían voz, empezaron a buscarla. Tú no hablas por los dioses, le decían, hablas por lo que nadie quiere ver. Aletis no se defendía. Sabía que su oficio ya no era interpretar, era sostener la verdad, aunque no tuviera templo. Y en cada visión que compartía, en cada palabra que no disfrazaba, iba dejando atrás el rol que le habían impuesto, para encarnar el que había elegido, no como guía, no como santa, sino como grieta, la grieta que permite que algo nuevo se diga, cuando todo lo demás repite. Aletis comenzó a hablar con más claridad, no por valentía, sino porque ya no podía fingir. Las visiones llegaban como antes, en sueños, en humo, en temblores del cuerpo. Pero ahora, en lugar de traducirlas en frases ceremoniales, las decía como eran. El templo será inundado, dijo una tarde, no por agua, sino por mentira. Los sacerdotes la miraron con incomodidad, no por el mensaje, sino porque ya no podían usarlo. Aletis no fue expulsada, sería demasiado visible, pero comenzaron a ignorarla, a dejarla fuera de los rituales, a silenciar su nombre en las listas. Ella no protestó. Sabía que su voz ya no pertenecía al templo, sino a los que no tenían lugar en él. Empezaron a buscarla en las noches, campesinos, madres, jóvenes que no entendían por qué el mundo les exigía obedecer. No pedían profecías, pedían verdad. Y Aletis, sin incienso, sin túnica dorada, sin altar, seguía viendo. No es el fin del mundo, les decía,
es el fin de una forma de verlo. Cada palabra que pronunciaba era una grieta en el muro del templo, no para destruirlo, sino para dejar entrar el aire, porque Aletis había entendido que interpretar no era traducir, sino sostener lo que se ve aunque nadie quiera escucharlo. Aletis comenzó a hablar con más precisión. Ya no decía quizás, ni los dioses advierten. Decía, esto va a pasar, y lo decía con los ojos abiertos. Una tarde, mientras el templo celebraba el solsticio, ella caminó entre los asistentes sin ser invitada. No llevaba túnica ceremonial, ni corona de laurel, solo su voz. El fuego que celebran no ilumina, dijo, solo oculta lo que no quieren ver. Algunos se apartaron, otros la escucharon sin entender, pero una niña se acercó. ¿Y qué hay que ver? Aletis se agachó, como había hecho antes. Lo que duele, lo que no encaja, lo que nadie quiere nombrar. Desde ese día, la gente empezó a reunirse fuera del templo, no para adorar, sino para preguntar, no para obedecer, sino para sostenerse. Aletis no fundó nada, no dio nombre al grupo, ni dictó reglas, pero su presencia era suficiente. Los sacerdotes intentaron desacreditarla. Dijeron que había perdido la razón, que sus visiones eran confusión. Pero cada vez que hablaban, más personas buscaban a Aletis. Porque ella no ofrecía certezas, ni consuelo, ni salvación. Ofrecía verdad, y la verdad, aunque incomode, sostiene. Una noche, mientras el templo dormía, Aletis se sentó sola frente al altar vacío. No para desafiarlo, sino para mirarlo sin miedo. Sabía que no sería recordada como profetisa, pero también sabía que en cada cuerpo que había aprendido a ver sin traducir, su voz seguiría viva. Y eso, para ella, era suficiente. Aletis empezó a notar que sus visiones ya no venían solas. Venían acompañadas de cuerpos, de mujeres que no querían parir para la guerra, de hombres que no querían volver a matar, de jóvenes que no entendían por qué el templo hablaba en nombre de dioses que nunca escuchaban. Ella no los guiaba, solo los escuchaba. Y en ese gesto, el poder que antes se escondía en símbolos empezó a revelarse en palabras simples. No es que los dioses hayan cambiado, dijo una noche. Es que ya no necesitan intérpretes, solo testigos. El templo cerró sus puertas, no por miedo, sino por orgullo. Pero Aletis no intentó abrirlas. Sabía que la verdad no vive en muros, sino en quienes se atreven a verla. Una mañana, mientras el humo del incienso aún flotaba en el aire, Aletis se sentó en la piedra más antigua del valle, no para profetizar, sino para estar. Y quienes se acercaron no pidieron señales, pidieron silencio, el tipo de silencio que sostiene, que afirma, que no se ve. Aletis cerró los ojos no para ver, sino para dejar de traducir, porque había entendido que su tarea no era hablar por los dioses, sino recordar que a veces la verdad no necesita ser creída, solo necesita ser dicha. Una tarde, mientras los vientos del otoño comenzaban a bajar por las colinas, Aletis fue llamada por un mensajero del templo. No era una invitación,
Era una advertencia. «Los ancianos quieren verte», dijo el joven sin mirarla a los ojos. Ella asintió, no por obediencia, sino porque sabía que había llegado el momento de enfrentar lo que había dejado atrás. Entró al templo como quien regresa a una casa que ya no le pertenece. Las columnas seguían erguidas, los cánticos aún resonaban, pero algo en el aire había cambiado. No era reverencia, era miedo. Los ancianos la esperaban en círculo. Sus rostros eran piedra, sus palabras cuchillos envueltos en seda. «Has confundido al pueblo», dijo uno. «Has hablado sin autorización», dijo otro. «Has roto el pacto», sentenció el mayor. Aletis los escuchó sin interrumpir, no por sumisión, sino porque sabía que el poder, cuando se siente amenazado, necesita hablar mucho para no escuchar nada. Cuando terminaron, ella se levantó. No pidió perdón, no explicó sus actos, solo dijo: «Yo no rompí el pacto, solo dejé de fingir que lo habían roto ustedes». El silencio que siguió no fue ritual, fue ruptura. Aletis salió del templo sin mirar atrás. Sabía que no volvería, pero también sabía que, desde ese día, cada palabra que dijera ya no salía interpretada como profecía, sino como testimonio. Y en los márgenes del mundo antiguo, donde los dioses ya no hablaban por boca ajena, su voz empezaba a ser escuchada no como revelación, sino como verdad que se sostiene aunque nadie la celebre. Aletis no volvió a hablar en público durante semanas. No por miedo, sino porque entendía que el silencio también es parte de la trama. Mientras el templo reforzaba sus muros, ella caminaba por los campos, visitaba aldeas, escuchaba historias que nunca habían sido escritas. Una noche, en una aldea junto al río, una mujer la detuvo. «Mi hija sueña con fuego», dijo. «Dice que ve columnas cayendo. ¿Es castigo?» Aletis tomó la mano de la niña. «No es castigo, es aviso. Y no viene de los dioses, viene de lo que ustedes ya saben, pero aún no se atreven a decir». La mujer no respondió, solo abrazó a su hija con más fuerza. Aletis siguió su camino. Ya no era sacerdotisa, ni profetisa, ni guía. Era testigo. Y en cada lugar que pisaba, dejaba una grieta, no para romper, sino para abrir. Los rumores crecían. Decían que hablaba con los árboles, que predecía la caída de los reinos, que podía ver el futuro en los ojos de los niños. Pero Aletis no hablaba de futuro, hablaba de presente, de lo que ya estaba ocurriendo, aunque nadie quisiera nombrarlo. Una tarde, al borde de un bosque, se detuvo frente a un grupo que la esperaba. No eran creyentes, eran cansados, cansados de repetir, de obedecer, de fingir. Aletis los miró. «No vine a dar respuestas», dijo. «Vine a sostener preguntas. Y si ustedes también pueden sostenerlas, entonces ya no estamos solos». Y en ese instante, sin templo, sin altar, sin ceremonia, algo sagrado comenzó a afirmarse, no en los cielos, sino en los cuerpos que eligen ver, aunque duela. Una mañana, mientras el sol apenas tocaba las piedras del camino,
Aletis se detuvo frente a una fuente seca. Recordaba que, años atrás, los sacerdotes decían que el agua allí brotaba por voluntad divina. Ahora solo quedaban grietas. Se sentó en silencio, no para meditar, sino para escuchar lo que el lugar tenía que decir sin palabras. Un joven se acercó. No llevaba túnica, ni armas, ni ofrendas. Solo traía una pregunta: ¿cómo se vive sin templo? Aletis lo miró con calma. Se vive con más peso, pero también con más verdad. ¿Y si nadie cree en lo que ves? Entonces lo que ves no sirve para convencer, sino para sostenerte. El joven no respondió, pero se sentó a su lado, y en ese gesto, Aletis entendió que su voz ya no era suya, era de todos los que habían aprendido a ver sin permiso. Esa noche, en una cueva donde antes se escondían los perseguidos, se reunieron en círculo, no para adorar, sino para compartir lo que cada uno había visto. No había jerarquía, no había dogma, solo cuerpos que se afirmaban en lo que sabían, aunque nadie lo hubiera validado. Aletis no habló, solo escuchó, y en ese silencio comprendió que su tarea había terminado. No porque ya no tuviera visiones, sino porque otros habían empezado a sostener las suyas. Y así, sin altar, sin templo, sin título, Aletis se volvió raíz. Una raíz que no se ve, pero que sostiene todo lo que empieza a crecer. Pasaron los días y Aletis comenzó a caminar más lejos. No por huir, sino porque entendía que su voz ya no pertenecía a un solo lugar. En cada aldea, en cada cruce de caminos, alguien la reconocía. No por su rostro, sino por lo que encarnaba, la posibilidad de ver sin intermediarios. Una tarde, al pie de una montaña donde los pastores decían que los dioses dormían, Aletis se detuvo. Había un grupo esperando. No traían ofrendas, ni preguntas, solo querían compartir lo que habían visto. Uno habló de sueños con fuego, otro de una sombra que recorría los campos. Una mujer dijo que había empezado a escuchar voces en el viento, pero que no sabía si eran suyas. Aletis no interpretó, solo escuchó, y cuando terminó, dijo: no todo lo que vemos necesita ser explicado. A veces basta con sostenerlo juntos. Esa noche encendieron una fogata, no para ritual, sino para calor. Y alrededor de ella, cada uno dijo algo que nunca había dicho en voz alta. No eran profecías, eran verdades pequeñas, verdades que no cabían en templos, pero que podían sostenerse en cuerpos. Aletis no habló más esa noche. Se quedó en silencio, mirando el fuego, sabiendo que lo que había comenzado ya no dependía de ella. Porque cuando una voz deja de traducir y empieza a acompañar, el mundo no cambia por mandato, sino por decisión compartida. Y en esa montaña, sin altar, sin nombre, sin destino, la firmeza volvió a afirmarse, no como doctrina, sino como forma de estar. Al amanecer, Aletis llegó a una llanura donde el viento hablaba más que los hombres. No había templos, ni aldeas, ni caminos marcados. Solo tierra abierta, como si el mundo le ofreciera espacio para lo que aún no había sido dicho. Se detuvo, no por cansancio, sino porque sintió que algo debía permanecer allí. Sacó de su manto un pequeño cuenco de barro, el único objeto que había traído del templo.
No era sagrado. Era el que usaba para recoger agua cuando nadie la miraba. Lo colocó en el suelo y sin decir palabra se sentó frente a él. Pasaron horas. El sol subió. El viento cambió. Y finalmente alguien llegó. Era una mujer joven, con los ojos llenos de preguntas que no cabían en los rituales. Se sentó frente a Aletis sin pedir permiso. ¿Esto es un altar?, preguntó. Aletis negó con la cabeza. No, es un lugar donde algo puede comenzar si no lo apuramos. La mujer no respondió, pero sacó de su bolsa una piedra pequeña y la colocó junto al cuenco. Después llegó un hombre, después 2 niños, después una anciana que no hablaba, pero que traía consigo una rama seca. Nadie sabía qué estaban haciendo, pero todos sentían que algo estaba siendo afirmado. Aletis no dirigía, no explicaba, solo sostenía el espacio, porque había comprendido que su tarea no era guiar, sino permitir que otros encontraran su forma de ver sin tener que traducirla. Y así, en esa llanura sin nombre, nació algo que no sería llamado culto, ni escuela, ni doctrina. Solo era presencia, presencia que no cede, que no repite, que no se impone. Y Aletis, la que había dejado de interpretar, la que había sido grieta, la que había caminado sin altar, se convirtió en raíz. Una raíz que no busca crecer, pero que sostiene todo lo que se atreve a brotar. Al cabo de unos días, Aletis dejó de caminar, no porque hubiera llegado a algún destino, sino porque entendió que ya no necesitaba moverse para que algo siguiera creciendo. La llanura se había convertido en punto de encuentro, no por decisión, sino por necesidad. Los que llegaban no buscaban milagros, ni respuestas, ni salvación. Buscaban estar. Y Aletis, sin hablar, sin dirigir, sin imponer, seguía sosteniendo el espacio. Una tarde, un grupo de jóvenes se acercó con una propuesta. Querían construir algo. No un templo, no una escuela, sino un lugar donde las voces pudieran escucharse sin ser corregidas. ¿Y si se convierte en lo mismo que dejamos atrás?, preguntó uno. Aletis lo miró con ternura. Entonces habrá que aprender a desmontarlo antes de que nos encierre. Así nació el círculo de piedra. No tenía techo, ni muros, ni jerarquías, solo piedras dispuestas en forma de espiral para que nadie quedara al centro y todos pudieran ver al otro. Allí se hablaba, se callaba, se lloraba, se sostenía. Aletis no ocupaba ningún lugar especial. A veces llegaba tarde, a veces no hablaba en absoluto, pero cuando lo hacía, sus palabras no eran guía, eran espejo. No vine a enseñarles a ver, dijo una noche. Solo vine a recordarles que no necesitan permiso para hacerlo. Y en ese círculo, donde cada cuerpo era raíz, la firmeza dejó de ser excepción y empezó a ser forma de estar en el mundo. No como mandato, sino como decisión compartida de no ceder, aunque todo alrededor insista en que hay que hacerlo. El invierno llegó sin aviso. Las caravanas dejaron de pasar y el círculo de piedra quedó cubierto por escarcha. Muchos se fueron, no por miedo, sino por sobrevivencia. Aletis permaneció, encendía fuego cada noche, compartía raíces secas con quien llegara y escuchaba incluso cuando nadie hablaba. Una tarde apareció un hombre del templo. No traía escolta ni amenazas,
solo una pregunta. ¿Qué has hecho? Aletis lo miró largo. Nada que pueda ser contado en los registros. El hombre se sentó frente a ella, no como emisario, sino como alguien que ya no sabía qué creer. Los jóvenes ya no vienen a las ceremonias, las madres no traen ofrendas, los ancianos dudan de los signos. Aletis sopló al fuego. Tal vez no es que hayan dejado de creer, tal vez han empezado a ver. El hombre no respondió, pero al irse dejó su brazalete de sacerdote sobre una piedra, no como renuncia, sino como señal. Esa noche Aletis durmió sin sueños y al despertar encontró a una niña dibujando espirales en la tierra. ¿Qué haces?, preguntó. Busco el centro, dijo la niña, pero cada vez que lo encuentro se mueve. Aletis sonrió. Entonces estás viendo bien. Desde ese día dejó de esperar que vinieran, no porque ya no importara, sino porque entendía que lo que había sembrado ya caminaba por cuenta propia. Y ella, que había sido grieta, que había sostenido el peso de ver, ahora podía simplemente estar. El frío se volvió más severo. La llanura, antes abierta y fértil, ahora crujía bajo la escarcha. Muchos se habían ido, otros regresaban en silencio, con los rostros marcados por algo que no era el clima, era el peso de haber visto. Aletis ya no hablaba todos los días. Su voz se había vuelto más escasa, más precisa, no por debilidad, sino porque entendía que el silencio también enseña. Una noche, mientras el fuego apenas resistía el viento, una mujer se acercó con un niño en brazos. No pidió ayuda, solo se sentó junto a ella. «No duerme», dijo. «Dice que sueña con una piedra que cae sin fin». Aletis miró al niño. Sus ojos estaban abiertos, pero no miraban el mundo, miraban dentro. «Tal vez no es caída», dijo ella. «Tal vez es descenso. Hay cosas que solo se entienden cuando tocamos fondo». La mujer no respondió, pero al día siguiente volvió, y al siguiente, y otros empezaron a venir también, no por respuestas, sino por compañía. El círculo de piedra, cubierto de nieve, se convirtió en refugio. No había techo, pero había calor. No habían reglas, pero había cuidado. Aletis comenzó a escribir, no en papiros, ni en tablillas, sino en piedras. Símbolos simples, marcas que no buscaban ser leídas, sino sentidas. Algunos decían que era un nuevo lenguaje, otros que era solo memoria, pero todos sabían que algo estaba siendo afirmado sin necesidad de ser explicado. Y así, mientras el templo seguía repitiendo sus cantos, en la llanura helada, una mujer sin título, sin mandato, seguía sosteniendo lo que nadie más se atrevía a nombrar. El deshielo llegó con lentitud. La llanura,
que había sido blanca y muda, comenzó a mostrar sus grietas, y entre ellas brotaron los primeros tallos. No eran señales divinas, eran respuesta de la tierra. Aletis caminaba menos. Su cuerpo, antes ligero, ahora cargaba años y visiones, pero su mirada seguía firme, y cuando hablaba, lo hacía como quien no necesita convencer. Una mañana, encontró a la niña de los espirales sentada sola. «Dibujé uno que no termina», dijo. «No sé si está mal». Aletis se sentó a su lado. «Tal vez no es que no termina. Tal vez aún no sabes dónde empieza». La niña pensó en silencio. Después, borró el dibujo y comenzó otro, más pequeño, más lento. Ese gesto, mínimo, fue suficiente para que Aletis entendiera que su tiempo estaba cambiando. Esa noche se acercó al círculo de piedra. Había fuego, había voces, pero nadie la esperaba. Se sentó en el borde, escuchó, y cuando alguien le preguntó qué veía ahora, respondió sin elevar la voz: «Veo que ya no necesitan que yo vea por ustedes». Algunos lloraron, otros sonrieron, y nadie pidió que se quedara. Aletis se levantó al amanecer. No dejó objetos, ni marcas, ni despedidas. Solo caminó hacia el horizonte, donde la tierra aún no había sido nombrada, y donde tal vez alguien más estaría esperando, no una profecía, sino la presencia de alguien que sabe sostener lo que ve, sin pedir que lo crean. El camino de Aletis se volvió más lento, no por cansancio, sino porque ya no había prisa. Cada paso era parte de algo que no necesitaba destino. Una mañana, mientras recogía raíces cerca del río, vio a 3 figuras acercarse. No eran peregrinos ni campesinos. Vestían capas oscuras y sus rostros estaban cubiertos. «Te buscan en nombre del templo», dijo uno sin levantar la voz. Aletis no se movió. «¿Para qué? Dicen que tu presencia está dividiendo al pueblo, que tus palabras han sembrado confusión». Ella se agachó, arrancó una raíz, la limpió con calma. La confusión no viene de lo que se dice, sino de lo que se ha repetido demasiado tiempo sin ser cuestionado. Los hombres no respondieron. Uno de ellos dejó un pergamino enrollado sobre una piedra. No es una orden, es una advertencia. Aletis no lo tocó. Sabía que el papel no podía contener lo que ya había sido soltado. Esa noche reunió al grupo en el círculo, no para protegerse, sino para hablar con claridad. Van a intentar silenciar lo que no pueden controlar. Pero lo que hemos visto no depende de mí, depende de ustedes. Si lo que sostienen es verdadero, no necesita defensa, solo presencia. Nadie respondió, pero nadie se fue. Al día siguiente, el pergamino seguía ahí, intacto, sin abrir. La lluvia lo deshizo lentamente, como si la tierra misma se negara a guardar amenazas. Y Aletis, sin levantar la voz, sin buscar aliados, seguía afirmando con su estar que hay verdades que no se imponen, pero tampoco se retiran. El día siguiente trajo un cielo limpio, como si el mundo respirara
después de haber sostenido tanto peso. Aletis recogía ramas secas cerca del río cuando vio a la niña de los espirales acercarse, ya no con dibujos, sino con una pregunta que no parecía suya. ¿Qué pasa cuando tú ya no estás? Aletis se detuvo, no por sorpresa, sino porque entendía que esa pregunta no era sobre ella, sino sobre lo que había sembrado. Entonces ustedes deciden si lo que vieron merece seguir siendo sostenido. La niña bajó la mirada. ¿Y si no sabemos cómo? No se trata de saber, dijo Aletis. Se trata de no ceder, aunque tiemble, aunque duela, aunque nadie más lo afirme. Esa noche, Aletis no durmió en el círculo. Se alejó hacia las colinas, donde el viento no trae voces, sino memoria. Allí encendió un fuego pequeño, no para llamar, sino para marcar. Sabía que su cuerpo empezaba a fallar. Las manos temblaban, los pasos eran más lentos, pero su mirada seguía intacta. No buscaba despedirse, no buscaba dejar legado. Solo quería que, si alguien llegaba, encontrara una presencia que no pedía nada y que aún así sostenía todo. Al tercer día, la niña llegó con otros. No traían ofrendas, ni preguntas. Solo se sentaron en silencio. Aletis los miró, y por primera vez en mucho tiempo, cerró los ojos sin necesidad de ver, porque entendía que lo que había afirmado ya no dependía de su voz, ni de su cuerpo, ni de su estar. Era raíz. Y las raíces, cuando son verdaderas, siguen sosteniendo, incluso cuando nadie las nombra. El último invierno que Aletis vivió en las colinas fue distinto, no por el clima, sino por la quietud que se había instalado en ella. Ya no llegaban tantos. Los que venían lo hacían en silencio, como si supieran que las palabras ya no eran necesarias. Una tarde, mientras el sol se hundía detrás de las piedras, la niña de los espirales volvió. Ya no era niña. Sus pasos eran firmes, su mirada clara. He empezado a ver cosas que no sé si debo decir, confesó. Aletis la observó largo. Entonces, ya estás lista. ¿Lista para qué? Para sostener lo que ves sin pedir permiso, para no traducirlo, para no adornarlo, solo para afirmarlo. La joven asintió, no con entusiasmo, sino con comprensión. Esa noche, Aletis no encendió fuego. Se sentó bajo el cielo abierto y dejó que el frío le hablara. Sabía que su cuerpo estaba llegando al final. No lo temía. Lo reconocía como parte del ciclo que había elegido. Al amanecer, la joven volvió. Traía consigo un cuenco de barro, una piedra marcada y una rama seca. No sé si esto sirve, dijo. Aletis sonrió. Sirve si lo sostienes sin esperar que te crean. Y entonces, sin ceremonia, sin testigos, sin canto, Aletis se recostó sobre la tierra. No murió como profetisa, no murió como guía, murió como raíz. Y cuando el viento pasó sobre la llanura, no llevó su nombre, pero sí su firmeza. La joven recogió el cuenco, la piedra, la rama, y sin mirar atrás, empezó a caminar, no para repetir, sino
para continuar. Cuando los últimos ecos del círculo de piedra se apagaron y el nombre de Aletis comenzó a convertirse en susurro, el mundo no se detuvo, solo cambió de ritmo. En una región al oeste, donde los campos se cruzan con ruinas de antiguos asentamientos, una figura empezó a aparecer entre los caminos olvidados. No venía de ningún linaje conocido, ni traía consigo símbolos ni relatos heredados. Solo una vara de madera, marcada por cortes que nadie entendía. Los pastores lo vieron primero. Decían que hablaba con los animales, pero no como los antiguos hacían, no para dominarlos, sino para aprender de ellos. Su nombre llegó como llegan los nombres verdaderos, no dicho, sino descubierto: Tavian. Tavian no preguntaba qué se había visto, preguntaba qué se había ignorado. No buscaba reconstruir lo que Aletis había dejado, sino explorar lo que ella nunca tocó. El lenguaje de lo que no se dice, el saber que no se escribe, la memoria que no se guarda en piedra, sino en gesto. Una tarde encontró a un grupo intentando repetir los símbolos de Aletis. Los observó en silencio y luego trazó un círculo incompleto en la tierra. Si lo cierran, ya no entra nada nuevo, dijo. Desde entonces, Tavian no fue seguido, fue observado. Y quienes lo observaban empezaban a notar que el mundo no necesita profetas, ni testigos, ni intérpretes. A veces solo necesita a alguien que se atreva a caminar por donde nadie ha querido mirar. Y Tavian, sin altar, sin fuego, sin voz elevada, comenzó a abrir caminos que no llevaban a respuestas, sino a preguntas que aún no sabíamos formular. Tavian no hablaba de futuro, tampoco de pasado. Su mirada estaba clavada en lo que ocurre cuando nadie está mirando. Una mañana, mientras el cielo se abría sobre los campos húmedos, llegó a una zona donde antes se reunían los intérpretes del templo. Ya no quedaban altares, solo piedras dispersas y marcas en el suelo que nadie se atrevía a borrar. Allí encontró a un grupo de jóvenes intentando reconstruir lo que creían perdido. Tavian no los detuvo. Observó en silencio y cuando uno de ellos le preguntó si estaban haciendo lo correcto, respondió sin juicio: si lo que buscan es repetir, entonces no. Si lo que buscan es entender por qué repiten, entonces sí. Esa frase no se convirtió en enseñanza, se convirtió en fractura. Algunos se fueron, otros se quedaron, no por certeza, sino por incomodidad. Tavian no ofrecía abrigo, ofrecía fricción, y en esa fricción algo empezaba a revelarse, no como visión, sino como impulso. Comenzó a marcar caminos con ceniza, no para que fueran seguidos, sino para que fueran cuestionados. Cada marca era distinta, cada una desaparecía con el viento, pero quienes las veían ya no podían caminar igual. Una noche, mientras el fuego se apagaba lentamente, una mujer se acercó con una pregunta que nadie había querido formular. ¿Y si lo que afirmamos no sirve para lo que viene? Tavian la miró largo.
entonces hay que dejar de afirmar y empezar a escuchar lo que aún no sabemos nombrar. Desde ese momento, el grupo dejó de construir, empezó a desmontar, no por destrucción, sino por búsqueda. Y Tavian, sin levantar la voz, sin ocupar el centro, seguía abriendo espacio para que lo nuevo pudiera aparecer sin pedir permiso. El tercer invierno llegó sin aviso. Los caminos se volvieron barro y las voces que antes se reunían en torno a Tavian comenzaron a dispersarse. No por miedo, sino porque algo nuevo estaba gestándose y no todos sabían cómo sostenerlo. Tavian no intentó retener a nadie. Seguía caminando entre ruinas, marcando con ceniza, escuchando lo que aún no tenía forma. Una tarde, al borde de un antiguo canal seco, encontró a una mujer sentada sobre una piedra. No lo miró, no habló. Solo sostenía entre las manos una figura tallada en madera, sin rostro, sin nombre. Tavian se sentó a distancia. Esperó. ¿Sabes lo que es esto?, dijo ella, sin girarse. No, pero sé que no necesita explicación. La mujer lo miró por primera vez. Tenía los ojos como quien ha visto demasiado, pero aún no ha dicho nada. Lo talló mi hijo antes de desaparecer. No sé si es él o lo que él vio antes de irse. Tavian no respondió, pero sacó de su bolsa una piedra marcada y la colocó frente a ella. No para entender, dijo, sino para acompañar. Desde ese día, la mujer comenzó a caminar con él, no como discípula, ni como testigo, sino como eco. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras no buscaban cerrar, sino abrir. Y así, Tavian dejó de caminar solo, porque incluso quienes sostienen el margen necesitan a veces que alguien camine a su lado, sin pedirles que regresen al centro. El cuarto invierno no trajo nieve, sino viento seco, como si el mundo estuviera limpiando lo que ya no servía. Tavian y la mujer, a quien nadie llamaba por nombre, porque ella misma lo había dejado atrás, seguían caminando por regiones donde los mapas se deshacían. No buscaban nada, pero donde pasaban, algo se movía. Una tarde, llegaron a un claro donde los árboles crecían torcidos, como si el suelo hubiera olvidado cómo sostenerlos. Allí encontraron a un grupo de jóvenes intentando levantar una estructura. No era templo, no era refugio, era una forma sin forma, hecha de ramas, barro y tela desgastada. ¿Qué están haciendo?, preguntó Tavian. Uno de ellos respondió sin mirar: un lugar donde podamos fallar sin que nos corrijan. Tavian se sentó en el suelo. La mujer se quedó de pie, observando los gestos, las dudas, las repeticiones. ¿Y si no sirve?, preguntó otro. Entonces sabremos que al menos lo intentamos sin repetir lo que ya no nos sostiene, dijo ella. Esa noche nadie encendió fuego. Se sentaron en círculo, pero sin centro, y por primera vez nadie habló de lo que vio, sino de lo que aún no se atrevía a mirar.
Tavián no intervino, solo trazó una línea en la tierra, no recta, no curva, sino quebrada. Esto es lo que somos, dijo, fragmento, pero fragmento que insiste. Y en ese claro torcido, donde nada crecía como debía, comenzó a brotar algo nuevo. No firmeza, no visión, no doctrina, movimiento. El tipo de movimiento que no busca llegar, sino sostener mientras se transforma. El quinto invierno no llegó. El clima se quebró en estaciones confusas, como si el mundo ya no supiera cómo sostener sus propios ciclos. Tavián y la mujer sin nombre seguían el movimiento, pero algo había cambiado. Ya no eran los únicos que caminaban sin destino. Grupos dispersos comenzaban a aparecer en los márgenes, no buscando guía, sino espacio. Uno de esos grupos llegó al claro torcido. No traían herramientas, ni símbolos, ni relatos. Solo traían preguntas que no sabían formular. Entre ellos, un joven de rostro marcado por viento y arena. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras no eran dudas, eran detonaciones. ¿Por qué seguimos buscando formas si lo que sentimos no cabe en ninguna? Tavián lo observó, la mujer también, y por primera vez no respondieron. El joven comenzó a marcar el suelo con piedras negras, no en círculos, no en líneas, sino en patrones que se deshacían al ser vistos. «No quiero que dure», dijo. «Quiero que incomode». Alguien le preguntó su nombre. Él lo dijo sin mirar. Esren. Esren no venía a continuar, venía a interrumpir. Y en esa interrupción algo empezó a temblar, porque hasta lo que parecía firme necesita ser sacudido para saber si aún está vivo. Esren no se quedaba mucho tiempo en ningún lugar. Su forma de estar era como el viento. Llegaba, removía y seguía. Pero algo en el claro torcido lo retuvo más de lo previsto. Tavián lo observaba con atención, no como quien vigila, sino como quien espera el momento en que algo se revela por sí solo. La mujer sin nombre, en cambio, parecía reconocer en Esren una inquietud que ella había dejado atrás. Una noche, mientras todos dormían, Esren se acercó a la estructura incompleta que los jóvenes habían abandonado. No la reconstruyó, la desarmó por completo, y con las mismas piezas armó algo que no tenía forma reconocible. Una figura que parecía animal, pero también raíz, pero también herida. Al amanecer, Tavián se acercó. «¿Qué es?». Esren no respondió de inmediato. Pasó la mano por la superficie áspera y dijo: «Es lo que queda cuando dejamos de fingir que sabemos lo que estamos haciendo». Nadie lo contradijo, porque todos, en algún nivel, entendían que el saber heredado ya no alcanzaba. Ese día, nadie habló, solo se sentaron alrededor de la figura como si esperaran que algo emergiera de ella, pero no emergió nada, y eso fue suficiente. Esren no buscaba provocar por orgullo. Lo hacía porque intuía que el mundo nuevo no iba a nacer de certezas, sino de fracturas. Y en ese claro, donde antes se buscaba sentido,
ahora se afirmaba el derecho a no tenerlo. Todavía, Ezren comenzó a desaparecer por momentos, no físicamente, sino en la forma en que se relacionaba con los demás. A veces se alejaba durante días y cuando volvía traía consigo objetos que nadie entendía. Una piedra con marcas que parecían heridas, una tela rasgada con trazos de carbón, una palabra escrita al revés. No explicaba, no justificaba, solo dejaba que lo que traía incomodara. Tavian lo observaba desde la distancia. La mujer sin nombre, en cambio, empezó a hablar más, no para guiar, sino para sostener el temblor que Ezren provocaba. No es que quiera romper, dijo una noche. Es que no sabe cómo seguir sin romper primero. Ezren escuchó, no respondió, pero al día siguiente comenzó a construir algo nuevo, una especie de corredor hecho de ramas, tan estrecho que solo se podía cruzar de lado, con el cuerpo inclinado, como si el paso exigiera renuncia. ¿Qué es esto?, preguntó uno de los jóvenes. Ezren respondió sin mirar: un lugar donde nadie puede pasar sin dejar algo atrás. Y así el claro torcido se convirtió en tránsito. Ya no era punto de encuentro, sino de transformación. Algunos cruzaban el corredor y no volvían. Otros lo atravesaban y regresaban distintos, no más sabios, no más seguros, pero menos dispuestos a fingir. Tavian dejó de marcar con ceniza. La mujer sin nombre comenzó a escribir sobre piedras. Ezren seguía construyendo pasajes imposibles. Y el mundo, que antes pedía sentido, ahora empezaba a aceptar el misterio como parte de su forma de respirar. Ezren comenzó a construir pasajes que no llevaban a ningún lugar. Corredores que se estrechaban hasta obligar al cuerpo a detenerse. Estructuras que se deshacían al tocarlas. Figuras que solo podían verse desde ángulos incómodos. No era arte, no era rito, era interrupción. Tavian lo observaba con una mezcla de respeto e inquietud. La mujer sin nombre, que ahora escribía sobre piedras partidas, decía que Ezren no estaba mostrando el mundo, sino obligando al mundo a mostrarse. Una tarde llegó al claro un grupo que venía del sur. No traían preguntas, traían afirmaciones. Querían saber si lo que se hacía allí podía replicarse, si podía enseñarse, si podía convertirse en método. Ezren los escuchó y luego, sin levantar la voz, dijo: si puede enseñarse, entonces ya no sirve. Hubo silencio, pero no fue rechazo, fue reconocimiento. Los del sur no se quedaron, pero dejaron atrás un cuaderno lleno de esquemas, como si esperaran que alguien los corrigiera. Ezren lo quemó, no por desprecio, sino porque entendía que lo que nace del temblor no puede ser encerrado en fórmulas. Esa noche, Tavian habló por primera vez en semanas.
lo que estás haciendo no es camino, es ruptura. Ezren asintió, y a veces la ruptura es lo único que permite que algo nuevo respire. La mujer sin nombre colocó una piedra frente a él. No tenía marcas, no tenía historia, solo estaba allí. Ezren la miró y por primera vez no la tocó, porque entendía que no todo lo que incomoda debe ser intervenido. Y así, el claro torcido dejó de ser espacio de tránsito y comenzó a ser espacio de tensión, no para quedarse, sino para aprender a sostener lo que aún no sabemos nombrar. Ezren comenzó a hablar menos, no por silencio, sino porque entendía que algunas tensiones no se resuelven con palabras, sino con presencia. El claro torcido se había convertido en un lugar de tránsito lento. Ya no llegaban grupos buscando sentido, sino individuos que venían a deshacerse de algo. Una certeza, una imagen, una forma de estar que ya no les servía. Una noche, mientras el cielo se abría como herida sobre las ramas, Ezren trazó un patrón en el suelo. Pero esta vez no lo hizo solo. La mujer sin nombre se arrodilló a su lado y por primera vez marcó junto a él. ¿Qué estás dibujando?, preguntó Tavián, que observaba desde la sombra. Ezren no respondió. La mujer sí. Un mapa que no indica dónde ir, sino qué evitar repetir. Al amanecer, el patrón había desaparecido. El viento lo había borrado, pero quienes lo vieron ya no caminaban igual. Ezren comenzó a construir una última figura. No era pasaje, ni obstáculo, ni símbolo. Era una estructura abierta, hecha de ramas que no se tocaban, como si cada parte sostuviera su propia distancia. ¿Qué es esto?, preguntó alguien. Ezren respondió sin mirar. Es lo que somos cuando dejamos de fingir que estamos unidos por lo que creemos y empezamos a aceptar que lo que nos une es lo que aún no entendemos. Y así, el claro torcido dejó de ser lugar. Se volvió gesto, una forma de estar que no se enseña, no se repite, no se afirma, solo se sostiene, mientras dure, mientras incomode, mientras revele. Ezren dejó de construir, no porque hubiera terminado, sino porque entendió que lo que debía sostenerse ya no necesitaba forma. El claro torcido se volvió más silencioso, no por ausencia, sino por respeto. Cada gesto, cada piedra, cada trazo incompleto empezaba a ser leído como parte de algo que no se podía nombrar, pero que todos sentían. Tavián comenzó a caminar más lejos. No se alejaba, exploraba. Buscaba los bordes de lo que aún no había sido tocado por la inquietud. La mujer sin nombre seguía escribiendo, pero ahora enterraba las piedras después de marcarlas, como si supiera que algunas verdades solo deben ser encontradas por quienes las necesitan. Ezren, por su parte, empezó a hablar con los que llegaban, no para enseñar, sino para desarmar. ¿Qué traes contigo que aún no te ha dejado respirar?, preguntaba. Y cada respuesta era distinta, pero todas tenían algo en común: el peso de lo que había sido afirmado sin haber sido sentido. Una noche,
bajo un cielo sin luna, Esren trazó un círculo con ramas partidas. No lo explicó, solo se sentó dentro. Uno a uno, los demás se acercaron, no para entrar, sino para mirar. Dijo: este círculo no protege, este círculo revela. Y entonces, sin ceremonia, sin canto, sin mandato, cada uno comenzó a colocar dentro del círculo algo que no quería seguir sosteniendo. Un nombre, una certeza, una imagen heredada. Al amanecer, el círculo estaba lleno, pero no pesaba, porque lo que se había soltado ya no pedía ser cargado. Esren se levantó. No dijo nada, pero todos entendieron que el claro torcido ya no era un lugar, era un umbral, y lo que venía después aún no tenía forma. El frío había mudado de forma. Ya no venía del cielo, sino de las palabras que no se decían. Esren caminaba menos, no por cansancio, sino porque entendía que el movimiento no siempre es avance. A veces, quedarse es lo más radical. El claro torcido se había vuelto más áspero. Las ramas ya no crujían, se quebraban. Y los que llegaban no pedían guía, pedían permiso para soltar. Una mujer joven apareció una tarde, con los ojos llenos de algo que no era miedo, pero tampoco certeza. Traía consigo un cuaderno sin páginas, solo la tapa, como si lo que necesitara escribir aún no tuviera forma. Esren la miró, no preguntó nada, solo le ofreció un trozo de carbón. Ella lo tomó, pero no escribió, lo sostuvo entre los dedos, como quien espera que algo se revele por contacto. No vine a aprender, vine a desaprender lo que me enseñaron como verdad. Esren asintió, no con aprobación, sino con reconocimiento. Tavián desde lejos observaba. Ya no intervenía, solo registraba con la mirada lo que el mundo estaba empezando a permitir. Una forma de estar que no exige forma. La mujer sin nombre enterró otra piedra esa noche, sin marcas, sin testigos, solo tierra sobre tierra. Y en ese gesto todos entendieron que el claro ya no era espacio de tránsito, ni de ruptura, ni de espera. Era espacio de desarme, donde cada uno podía dejar de sostener lo que no le pertenecía y empezar a escuchar lo que aún no sabía que llevaba dentro. Esren había dejado de ser figura central, no porque se hubiera ido, sino porque el claro ya no necesitaba centro. La mujer sin nombre seguía enterrando cortezas, pero ahora lo hacía en silencio absoluto, como si cada gesto fuera una conversación con algo que aún no había despertado. Tevian, por su parte, había comenzado a borrar sus propias marcas, no por arrepentimiento, sino porque entendía que incluso los rastros deben saber cuándo desaparecer. Los que llegaban ya no preguntaban qué era ese lugar. Se quedaban un tiempo, observaban, dejaban algo atrás y seguían. Una figura nueva apareció entre los árboles. No traía objetos, ni palabras, ni heridas visibles. Solo una forma de mirar que incomodaba por su calma. No pidió entrar, no pidió quedarse. Solo se sentó en el borde del claro, como quien espera que el mundo lo invite. Esren lo vio y por primera vez en mucho tiempo se acercó sin decir nada. La figura levantó la vista y dijo: no vine a romper, ya todo está roto. Vine a ver qué aún respira entre los fragmentos. Esren no respondió, pero esa noche desarmó el último pasaje que había construido.
no por rechazo, sino porque entendía que lo que viene después del desarme no necesita estructura, solo disposición. Y así, el claro se volvió más abierto, menos forma, más escucha. Porque cuando el ruido se retira, lo que queda no es vacío, es posibilidad. Esren había dejado de construir, pero no de provocar. Su presencia se había vuelto más sutil, como una corriente subterránea que no se ve, pero se siente. El claro, ya sin nombre, sin función, sin expectativa, seguía recibiendo cuerpos que no buscaban respuestas, sino permiso para deshacerse. Una figura nueva llegó al borde del bosque. No traía objetos, ni heridas, ni historia visible. Solo una forma de caminar que parecía no tocar el suelo. No habló, no se acercó, solo se quedó ahí como si esperara que el claro lo reconociera antes de él reconocerse a sí mismo. Esren lo miró desde lejos y por primera vez en mucho tiempo no sintió la necesidad de incomodar, porque entendía que algunas presencias ya vienen rotas y no necesitan ser desarmadas, sino sostenidas. La mujer sin nombre se acercó al recién llegado. Le ofreció una piedra lisa, sin marcas. Él la tomó, la sostuvo un momento y luego la devolvió al suelo sin enterrarla. «No quiero dejar nada», dijo al fin. «Quiero aprender a cargarlo sin que me quiebre». Tavian, que había regresado con los pies limpios, pero la mirada sucia de mundo, sonrió por primera vez en semanas. «Entonces, quédate. Aquí no enseñamos a soltar, solo a sostener sin fingir». Y así, el claro respiró, no como lugar, sino como cuerpo. Un cuerpo hecho de fragmentos, de gestos, de presencias que no buscan formar parte, sino simplemente estar. Mientras dure, mientras duela, mientras revele. El claro ya no era claro. Las ramas habían crecido en direcciones imposibles, como si el espacio mismo se negara a ser definido. No era bosque, no era ruina, no era refugio. Era lo que quedaba cuando todo lo demás había sido nombrado. Esren caminaba entre los bordes, no para vigilar, sino para asegurarse de que el margen siguiera siendo margen. Tavian había dejado de hablar, no por cansancio, sino porque entendía que el lenguaje, a veces, interrumpe más de lo que revela. La mujer sin nombre comenzó a dejar cortezas sin marcas. Ya no escribía, solo las colocaba en lugares donde nadie miraba, como si supiera que lo más importante no necesita ser visto, solo sentido. El recién llegado, aún sin nombre, aún sin gesto, seguía sentado en el borde, no intervenía, no se ofrecía, pero su presencia empezaba a alterar el ritmo del claro, como si el silencio que traía tuviera peso. Una tarde, sin aviso, una figura del pasado apareció, alguien que había estado en los primeros días, cuando aún se hablaba de Aletis, cuando aún se buscaba sentido. Traía consigo un símbolo antiguo, una espiral marcada en piedra. Lo colocó en el centro del claro, esperando que alguien lo reconociera. Esren lo miró, no con rechazo, sino con una tristeza que no pedía explicación. «Eso ya no respira aquí», dijo. El visitante no entendió, o no quiso entender. Recogió la piedra y se fue. Y el claro, como si hubiera exhalado, se volvió más liviano.
porque lo que se sostiene en este lugar no es lo que se repite, sino lo que se atreve a no volver. El claro, ese espacio que ya no era claro ni bosque ni ruina, comenzó a parecerse más a una pausa que a un lugar. No se llegaba allí, se detenía. Esren había dejado de provocar, no por agotamiento, sino porque entendía que el temblor ya no necesitaba empuje, ahora se sostenía solo. La mujer sin nombre caminaba entre los bordes, dejando cortezas en lugares donde nadie pasaba, no para que fueran encontradas, sino para que existieran sin testigos. Davián, cada vez más ausente, había comenzado a escribir sobre el viento, no con tinta, sino con gestos, movimientos mínimos que solo los atentos podían leer. Y entonces, sin aviso, el claro recibió algo distinto. No una figura, no una pregunta, una ausencia. Alguien que había estado allí por mucho tiempo, sin nombre, sin gesto, sin voz, ya no estaba. Nadie lo mencionó, nadie lo buscó, pero todos sintieron el hueco. Esren se acercó al lugar donde solía sentarse. No dejó objeto, no trazó figura, solo se quedó de pie, como quien reconoce que incluso el vacío tiene forma. A veces, lo que falta es lo que más revela, dijo. Y en ese momento, el claro respiró distinto, no por lo que había, sino por lo que ya no estaba. Porque hay presencias que enseñan y hay ausencias que transforman. Y el claro, que nunca pidió ser entendido, seguía siendo el único lugar donde lo que no se nombra puede finalmente existir. El claro se había vuelto translúcido, no invisible, pero tampoco sólido. Era como si el espacio mismo estuviera aprendiendo a respirar con menos forma. Esren caminaba sin dejar huellas, no por magia, sino porque había aprendido a pisar sin imponer. La mujer sin nombre ya no enterraba cortezas, ahora las dejaba sobre el agua, en charcos breves, como si el reflejo fuera más honesto que la tierra. Davián había comenzado a hablar con los árboles, no en voz alta, sino con gestos que solo el viento entendía. Y los que llegaban ya no preguntaban qué era ese lugar, preguntaban si podían quedarse sin tener que explicar por qué. Una figura nueva apareció. No traía peso, pero sí urgencia. Urgencia por deshacerse de algo que aún no sabía nombrar. Esren la miró y en lugar de acercarse, retrocedió, porque entendía que algunas presencias necesitan espacio antes que compañía. La figura se sentó y comenzó a romper pequeñas ramas, una por una, sin patrón, sin ritmo, solo ruptura. ¿Te alivia eso?, preguntó la mujer sin nombre. No, respondió, pero me permite no fingir que estoy intacto. Y en ese gesto, el claro se volvió más honesto, porque no todos los que llegan buscan sanar. Algunos solo necesitan un lugar donde romperse sin ser corregidos. Davián trazó un círculo con agua. Esren lo dejó evaporar. La mujer sin nombre escribió sobre el aire y nadie intentó leer. Porque a veces lo más verdadero no se guarda, no se repite, no se enseña, solo se deja existir.
El visitante con mapas no entendía el ritmo del lugar. Quería nombres, rutas, respuestas. Pero el claro no ofrecía nada de eso. Esren lo miró con una calma que incomodaba. Aquí no hay camino, dijo. Solo quienes se atreven a quedarse sin saber hacia dónde. El visitante insistió. Quería registrar, documentar, preservar. Pero cada intento de fijar lo que ocurría allí hacía que el claro se cerrara un poco más. La mujer sin nombre se acercó, le ofreció una corteza en blanco. Si vas a escribir, que sea lo que no entiendes, susurró. El visitante se quedó en silencio y por primera vez pareció escuchar. Tavian apareció al borde, como siempre, sin anunciarse. Traía consigo una figura hecha de viento, una tela rota atada a una rama que solo se sostenía cuando nadie la miraba directamente. La colocó en el centro. Nadie preguntó qué era. Nadie intentó interpretarla, porque en ese momento todos entendieron que el claro no era un lugar para entender. Era un lugar para dejar de fingir que entendemos. Y así el visitante se quedó, no para estudiar, sino para desaprender. Esren volvió a caminar. La mujer sin nombre enterró una piedra sin peso. Tavian desapareció otra vez. Y el claro, como siempre, siguió respirando sin pedir permiso. El visitante se quedó, no por convicción, sino porque algo en el claro le impedía irse sin antes deshacerse. Esren lo observaba desde lejos, como quien ya no necesita intervenir para que algo ocurra. La mujer sin nombre dejó de caminar en espiral. Ahora se detenía en puntos aleatorios, como si el claro le indicara dónde hacer pausa. Tavian apareció una mañana con las manos vacías. No traía objetos, ni gestos, ni señales. Solo una mirada que parecía haber visto demasiado. Ya no hay que sostener, dijo. Solo queda aprender a estar sin sostén. El visitante, que aún no tenía nombre, comenzó a recoger fragmentos. Ramas partidas, piedras lisas, hojas secas. No para construir, sino para entender qué había sido dejado atrás. Esren se acercó por primera vez. Le ofreció una figura hecha de sombra, una forma que solo existía cuando la luz se retiraba. ¿Qué hago con esto?, preguntó el visitante. Nada, respondió Esren. Solo mírala cuando no sepas quién eres. Y así, el claro volvió a cambiar, no en forma, sino en ritmo. Ya no era espacio de tránsito, ni de ruptura, ni de espera. Era espacio de sombra, donde lo que no se ve también puede ser guía, donde lo que no se dice también puede ser verdad, donde lo que no se toca también puede transformar. El claro ya no ofrecía respuestas, ni refugio, ni ruptura. Solo ofrecía tiempo. Esren aparecía como eco, no como figura. Su andar era apenas un roce entre ramas, una sombra que no exigía atención. La mujer sin nombre había dejado de escribir. Ahora solo escuchaba, y en su escucha el claro parecía volverse más profundo, como si cada silencio revelara algo que antes estaba oculto. Tavian, casi parte del paisaje, se movía como quien ya no busca, sino
acompaña. El visitante, aquel que llegó con urgencia y mapas, había comenzado a olvidar. No por descuido, sino porque entendía que recordar no siempre ayuda a permanecer. Una figura nueva llegó. No traía preguntas, ni heridas, ni historia. Solo una mirada limpia, como si nunca hubiera aprendido a temer. Esren se acercó. No dijo nada, pero dejó a su lado una rama partida, como quien ofrece una fractura para compartir. La figura la tomó, la sostuvo y luego la dejó caer sin ruido. No vine a entender, dijo. Vine a dejar de fingir que entiendo. Y en ese gesto, el claro se volvió más claro, no por luz, sino por honestidad. Porque hay lugares que no necesitan ser explicados, solo habitados. Y este, sin nombre, sin forma, sin centro, seguía siendo el único donde lo que no se dice puede finalmente respirar. El claro permanecía, no como lugar, sino como gesto. Un gesto que no pedía permanencia, ni forma, ni nombre. Esren se volvió apenas rumor. La mujer sin nombre dejó de dejar cortezas. Tavian, que ya no era figura, se convirtió en sombra que acompaña sin tocar. Los que llegaban ya no preguntaban, se sentaban, respiraban y cuando era tiempo se iban. Una mañana, sin aviso, el claro se vació. No por abandono, sino porque había cumplido su función. No quedó figura, no quedó marca, solo el temblor leve de un espacio que supo sostener lo que nadie más se atrevía a mirar. Y en ese vacío, el mundo respiró distinto, porque algo había cambiado, no afuera, no en los que vinieron, sino en lo que ahora sabían dejar atrás. El claro no desapareció, solo dejó de necesitar ser encontrado, porque quienes lo habitaron aprendieron a llevarlo consigo, sin mapa, sin palabra, sin peso. En fin, hemos llegado al final de otro gran relato. Si te gustó el cuento, comenta qué parte te atrapó más, qué momento te sorprendió o cuál fue tu escena favorita. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir explorando más historias increíbles. Cada relato nos lleva a un nuevo mundo y queremos que descubras todos con nosotros. Nos vemos en la próxima aventura.